Tenemos al doctor Rodrigo Cardoso, que le da la bienvenida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te va? Buenas Buenas noches. tardes, Jorge, a la audiencia. Muchas gracias, doctor, por venir para poder hablar un poco y nos vamos rápidamente en el tema porque yo sé que usted viene de lejos y tiene que volver a casa. Em, 2 semanas en Televisión Nacional el tema de Paraíso Verde y todavía seguimos escuchando el nombre del doctor Juan Búquer, el presidente de la empresa, del YUD, del Paraíso, que es un infierno y, y esa cuestión. Em, ¿Por qué todavía se le sigue involucrando al doctor Juan Búquer? Porque cuando vio que las cosas no funcionaban más como él lo estaba eh, organizando como presidente de la empresa y cuando le empezaron a dejar de lado y hacer otras cuestiones que no le gustaba, él dio su paso al costado. ¿Y por qué se le sigue involucrando? Sí, antes que nada, Sonia, aclarar un poquitito que era el doctor Booker es expresidente, ya había Expresidente, renunciado sí. porque en una parte le mencionaste como presidente. No, cuando era presidente, dije luego, Bueno, sí. entonces estamos la parte jurídica detrás de sus denuncias, ¿verdad? Actualmente, en una de las causas más antiguas, donde se lo acusó a él como presidente del directorio de la empresa que supuestamente estafó a colonos, ¿verdad? A alemanes, creo que en este caso, no recuerdo bien el nombre del denunciante, de vender inmuebles que no existen, cosa que es totalmente mentira, ¿verdad? Porque hay un proyecto de barrio cerrado, eso hay que aclararle a la gente, hay un reglamento de barrio cerrado, hay una resolución de la Junta Municipal de Maciel aprobada por la Junta Municipal, hay un proyecto que creo que había hecho el ingeniero Jorge Casal, si es que no me equivoco. Doctor, discúlpame, vale recalcar que el Paraíso Verde le pertenece al distrito de Maciel. De Maciel. Exacto, Sí. correcto. Luego hay una mesa de entrada para aprobar ese proyecto que en el Sistema Nacional de Catastro, que actualmente terminó las gestiones administrativas, creo que fue en enero del 2023 más o menos, ¿verdad? Y estas son todas las documentaciones que obran en la carpeta fiscal, donde en el cual él tuvo una imputación primero por estafa, luego no reunieron elementos suficientes, tuvieron que darle una salida alternativa, un sobreseimiento provisional, ¿verdad? Luego se reabrió la causa y hoy estamos con un sobreseimiento definitivo con dictamen favorable de la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Esa es una de las causas más antiguas. Entonces, ¿qué pasa? Al no al no encontrarse elementos para caratularlo como estafa, el Ministerio Público no tiene más que sobreseerle al doctor Juan, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Estuvo pegado a este proceso desde el 2022 y hoy a la fecha 2025 son 3 años de proceso, ¿verdad? Y es un proceso judicial que desgasta mucho. Doctor, la situación jurídica del doctor Juan Búquer actualmente. Y actualmente, en esta causa antigua, Mm. está con sobreseimiento definitivo. Tenemos su audiencia preliminar que está fijado para el 9 de julio, si es que no me equivoco. Luego tenemos el mismo tenor de denuncia. Tenemos unas 20 denuncias, más o menos, por estafa, ¿verdad? Donde supuestamente el doctor Juan en ese entonces, cuando era miembro, cuando era presidente de la firma, supuestamente vendía propiedades de terrenos que no existían, con una nomenclatura falsa. ¿Y cómo vas a hacer un proyecto de barrio cerrado siendo así que no tenés... Las propiedades que vender, por ejemplo, claro, ¿verdad? ¿verdad? Y hoy en día esos trámites administrativos están culminados. Hasta la propia empresa, que hoy tiene nuevo directivo, contestan en todas las denuncias, porque el Ministerio Público, ¿qué hace? Es solicitar, hace diligencias y solicita informe a la empresa. Si una nomenclatura que ellos usaban en el proyecto CB3,
que le nombraron, o sea, le dieron un nombre a ese lote. Bueno, ese lote hoy en día tiene la cuenta catastral 1005. Entonces, el Ministerio Público, ¿qué hace? Solicita un informe a la empresa referente a ese terreno y la empresa contesta que sí, efectivamente, ese terreno existe, que hoy a la fecha de hoy los trámites ante Catastro están culminados y que ellos proceden ellos van a proceder a la transferencia siempre y cuando el cliente ya quiera, que si es que no se transfiere por cuestiones ajenas al comprador. Eso justamente, y estamos, gracias Rodrigo por el material de apoyo que estamos viendo, ¿verdad? De que cómo se va a decir de que no existe cuando realmente sí existe y lo estamos viendo, lo estamos palpando. Yo personalmente recorrí muchísimo tiempo en ese lugar y yo vi de las construcciones extraordinarias, majestuosas que tiene ese barrio cerrado. Ahora, doctor, la causa de la denuncia también de 9 personas a la pareja, al doctor Ervin Henao y a la señora Silvia Henao, por eso también nos damos cuenta de que el problema son esas parejas, no el doctor Juan. Y realmente tenemos que aclarar un poco esa parte también, que el doctor Juan, él había tomado la decisión de renunciar al directorio de la empresa por los maltratos que estas personas hacían a los extranjeros, ¿verdad? Porque ahí tenemos alemanes, tenemos canadienses, tenemos austríacos, ¿verdad? No sé si hay de otras nacionalidades, ¿verdad? Italianos también había. En fin, y fue uno de los motivos por el cual él dio un paso al costado de la empresa, ¿verdad? Porque él siempre fue de la teoría de que al extranjero deberíamos de tratarle súper bien, ¿verdad? Claro. Son palabras textuales de él, ¿verdad? Que nos había comentado en su momento. Entonces, él tomó la decisión de apartarse, ¿verdad? Y en todas las denuncias que hoy en día están en el Ministerio Público, todos los denunciantes, los extranjeros, le nombran a los Henao, que ellos se encargaban de contactarle por internet, ellos hacían charlas vía online, o sea, no sé si Skype o otras aplicaciones. Ellos ellos eran los encargados de captar la clientela en ese entonces, ¿verdad? Y el doctor Juan, evidentemente por ser presidente, él agarraba y firmaba los contratos. Claro, por supuesto. Y luego en las asambleas, todas estas cuestiones se ponía a consideración y era aprobada por el directorio. Entonces, claro, porque ahí la parte del directorio, pues ellos son mayoría. Claro, así mismo. Sí. Y todo balance están aprobados, todo. ¿Verdad? Y hoy día empiezan a hacer denuncias de forma, no sé, con qué intención de apretarle al doctor Juan. Y hubieron muchas personas, doctor, de que ya después de tener su casa y de no tener la libertad de entrar y salir, porque eso sí, no permiten entrar a gente, ellos tienen que, te revisan la camioneta. Yo en una oportunidad me fui en la casa de una amiga que tengo, porque ellos ya tienen amigos acá, ¿verdad? Me fui en la casa de una amiga que me invitó para hacer una merienda y me revisaron la camioneta por el bajo del asiento. Yo te voy a contar algo. Es increíble. Nosotros con una orden de allanamiento solicitada por el Ministerio Público, el martes nos constituimos. Nos quisieron revisar también. O sea, la seguridad ahí enfrente para entrar, hombres armados, armas largas. Sí, no hay problema, van a entrar, pero se tiene que identificar. ¿Y usted quién es? Yo soy el fiscal de la causa, yo soy el abogado, yo soy el asistente fiscal, yo el abogado. Y nos tuvieron ahí más o menos como 10 minutos. Luego ingresamos. Yo, la primera vez que entro al barrio cerrado, realmente es muy lindo. Muy lindo, sí. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Pero lastimosamente, el trato de hoy día que se le da a los extranjeros, creo que es el problema, ¿verdad? Principal. Y es que viven aislados porque también son cuestiones, tal vez son pequeñeces por la situación por la cual ellos están pasando y de la cuestión, de la forma como de cómo se manejó y de cómo se sigue manejando y el perjuicio que puede tener los pobladores. Tal vez lo que voy a decir son pequeñeces, pero este nuevo directorio, esta nueva presidencia,
no le permite a sus pobladores venir a hacer su compra de supermercados, por ejemplo. Todos tienen que pelearse para salir, porque ellos quieren que se les compre ahí. Porque un kilo de papa ahí cuesta 100.000 y acá en la ciudad cuesta 10.000. Por decirte, estoy exagerando, ¿verdad? En eso, pero te pongo nomás un ejemplo, ¿verdad? Y eso es ilegal. Claro que sí. En nuestro país claro totalmente sí. ilegal. Estas personas que hoy día están en la cabeza de esa empresa, yo creo que deberían de recapacitar su trato hacia los extranjeros, ¿verdad? Ya que va a ser perjudicial para ellos. Pero ojo, cuidado, porque acá, por ejemplo, acá no tiene nada que ver ni un solo paraguayo. Acá son todos extranjeros y son extranjeros que le jodieron la existencia a otro extranjero, que estaban corriendo por algún motivo de, ya sea porque se jubiló, ya no quiere estar en un ambiente que esté demasiado contaminado, y sabemos que nuestro país es la niña bonita de repente hoy por hoy. Claro, totalmente, y estar en un lugar privilegiado. Claro. 1.711 propiedades. Qué bárbaro. Es el emprendimiento más grande que hizo el catastro a nivel en el Paraguay. No hace mucho, doctor, me veo yo en el barrio San Ramón, ahí camino a Tallí, y me dicen, nosotros perdimos también la salida del doctor Juan Búquer como director de Paraíso Verde, porque todos los extranjeros venían cobraban y venían a surtirse de los supermercados, de los almacenes, de la despensa y de todo. Hoy por hoy bajó mucho, me dijo. Totalmente. ¿Verdad? Y bueno, volviendo un poquitito a lo que es el sobreseimiento definitivo de la primera causa que tiene, ¿verdad? Las 20 causas que tiene que están por estafa van a ser desestimadas. Y es importante también decir y repetir lo que es un sobreseimiento definitivo, no es un sobreseimiento en primera instancia o que se pueda apelar. Este ya es definitivo, claro. Y entonces por ende las otras denuncias ya caen por el peso solamente de esta primera. Sí, van a hacer las mismas diligencias, ¿verdad? Evidentemente que va a tener su tiempo, ¿verdad? Pero van a hacer las mismas diligencias. Vos entrando a la página, a la web del Servicio Nacional de Catastro, ellos tienen un mapa ahí, entras y ellos ven, están las propiedades, hasta inclusive va a ver las construcciones por el satélite. Doctor, cuando el doctor Juan Búquer, bueno, ahora sabemos que tiene un sobreseimiento libre y por ende va a ir cayendo todas las otras demandas en su contra, pero no le pudieron demostrar, y no se puede demostrar algo que no pasó, ¿verdad? Totalmente. Y entonces, hablando mal y pronto, podemos decir que la verdad salió a la luz, nada más. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de ustedes, de su equipo jurídico? ¿Y cómo le están encaminando al doctor? ¿Él va a hacer una contrademanda de ese mal rato? Porque eso nadie te quita, pero al menos uno tiene que hacerse sentir, ¿verdad?, de que haya sido acusado en vano, intentando ahí ensuciar su nombre, y hay muchas cosas por delante, porque bien sabemos que si yo tengo un problema y solicito tu servicio, sé que tengo que pagarte por tu servicio, ¿verdad? Y por ende hay también una pérdida económica, me imagino que es bastante para el doctor Juan en este caso, ¿verdad? Sí, así mismo. Nosotros lo que queremos es que, vamos a hablar con el doctor, ¿verdad? Él va a ser el que va a tener la última palabra, pero desde nuestro punto de vista, estas son denuncias falsas y temerarias, ¿verdad? Y lo cual dejamos constancia en cada actuación que hacemos, ¿verdad? Y vamos a solicitar que el Ministerio Público se expida de esa forma, ¿verdad? Para que así poder, el día de mañana, si es que el doctor Juan toma la decisión de accionar civilmente, podamos hacer, ¿verdad? Pero va a ser netamente su decisión. ¿Largo todavía? Y es largo. Nuestro sistema judicial es un poquitito lento, sí, ¿verdad? Claro. Pero también tienen sus plazos. Mucha chicanería, Tienen sus plazos. Las instituciones del Estado tienen que responder, tienen sus plazos también, ¿verdad? La burocracia. Y con eso lleva un poquitito a que tarde un poquitito más también. Es más, no solamente es un solo caso, pues hay muchos casos. Así mismo. También. Y tenemos, creo que en una causa más, tenemos otra constitución
para volver a venir a Paraíso Verde y decir, sí, acá están las propiedades. Este tiene 360 metros cuadrados, está al lado de un lago artificial, este tiene 500 metros cuadrados, porque las propiedades Un lago existen. natural, ¿verdad? Sí. Sí. Porque las propiedades, existen. Sí. Y hay, como te digo, yo primera vez entré y las casas, las construcciones que hay son muy lindas. Hasta inclusive hay casas que tienen paneles solares. Sí, totalmente. Pero te podemos decir que Nosotros cada fin de semana vimos antes, sí, nos llamamos. Mira, por ejemplo, acá. Mira, Mira. estas casas. Cada quien mandaba a hacer su casa el modelo que quería. Y en las denuncias, Mira, las nuevas, por hermosas. ejemplo, dice que no existe luego nada. O sea, es mentira. Este tipo de denuncia es ridículo, ¿verdad? Maliciosa. Sí. Dice Ahí está lo que decías, doctor. Dice que no existe nada, que no hay, que no existe nada. Y eso es mentira. No sé si pueden poner un poquitito lo que es la imagen satelital del barrio del lugar y van a ver lo hermoso que es. Y así, y como te digo, las construcciones que hay son, por ejemplo, ahí espectaculares. Ese es una imagen satelital, ¿verdad? Sí, sí. Y es una maravilla, mira, viendo eso es algo hermoso, algo extraordinario, y vemos la cantidad de viviendas que ya existe. Es más, ese ya es un poco atrasado, ellos tienen su propia huerta, los pobladores ellos mismos tienen su propia huerta. Y que tienen un vivero también. Tienen un hermoso vivero. Ahí, todo eso se inició en la época cuando el doctor Juan era presidente, ¿verdad? Y se cuidaba bastante bien. Hoy por hoy está un poco dejado, he visto también, ¿verdad? La Casa Blanca, por ejemplo. Y ojalá que esta gente, el nuevo directorio, un poquitito recapacite, ¿verdad? Sí. Exacto. Recapacite. Yo no sé si está mal asesorado, qué es Yo lo creo que pasa. está muy mal asesorado, realmente. Pero no es el camino. No es el camino. Porque decir, llevar adelante a unos clientes y te vas a mentir enfrente a un fiscal o enfrente a un juez, decir, no, es que no existe la propiedad. Es evidente que en algún momento el juez, es más, el fiscal se va a personar ahí si existe o no existe realmente. Yo creo que también, sí, porque imagínate, ya hay una resolución, como te digo, ya hay una resolución de catastro. Está agregado a la carpeta fiscal con un plano de barrio cerrado enorme que no entra todo en la carpeta fiscal, que se tiene que doblar en 20 partes para que puedan estar, ¿verdad? Y luego solicitar una constitución para verificar con gente de la fiscalía y los arquitectos, los peritos, para ver si realmente existe esa propiedad. Y ellos, teniendo su satélite, pueden observar que sí existe, ¿verdad? Y tiene agua potable, tienen energía eléctrica, todo. O sea, como te digo, una denuncia falsa. Y tratando de ensuciarle al doctor Juan sin qué ni para qué. Totalmente. Tenemos unos materiales, Rodrigo, para pasar y para ir comentando también después de eso, doctor. Bueno, acá me va a firmar la doctora que me acompaña, doctora. Sí, vamos a esperar que pase ese camión. Bueno, estamos acá, firmáis, en la entrada del Paraíso Verde del CUF S.A. Hoy es un día donde los copropietarios se iban a reunir y vine con el poder de acompañándole a propietarios y poder para acompañarle y no nos dejan entrar. Hablo con el abogado, el asesor jurídico, un tal Ignacio Sánchez, no sé, ha de ser de la universidad esa de Rivas, ¿cómo se llama? O si no, de la Universidad Da Vinci, me dice que ellos no pueden entrar porque el reglamento, en su pirámide de Kelsen, el reglamento más importante que el Código Civil, que los tratados de derechos humanos y que la Constitución Nacional. Y al Paraguay, para este abogado, posible compañero de Rivas, o de, ¿cómo se llama el otro? De la Universidad Da Vinci, probablemente, porque no conoce, y dice que 48 horas antes había que presentar el poder, pero no le avisaron de eso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que estos señores alemanes que son dueños de lo que está ahí, le dejen entrar con su abogado, porque el que nada debe, nada teme. Los órganos
públicos y privados en el Paraguay gozan de libertad y de transparencia. Entonces, acá hay algo raro y vamos a descubrir, vamos a investigar quién es Arnau, cuántas personas de origen alemán están siendo presuntamente estafadas, presuntamente coaccionadas, porque esto se maneja como un cuartel. Firman un poco con armas de grueso calibre que no sabemos, por otra de acá, si tienen tenencia y portación. Botón de hierro al puro estilo campo de concentración, ¿verdad? Una mezcla de Auschwitz con Cazapá. Genial esto. Viene acá un alemán y dice, el reglamento está por encima de la pirámide de Kelsen. Me atendió un coronel muy amable, ¿cómo era el apellido? González, un buen señor, pero me dijo no va a entrar. Y al Paraguay. Entonces yo le dije, mi coronel, la ley y la constitución en el Paraguay están por encima de un alemán que dice no van a entrar los socios o los dueños. O sea, el tipo cree que es presidente de una mini república. Esto ya lo tuvimos, estas situaciones tenemos con los menonitas también. Esto es más grave. No le dejan entrar a los dueños, gente que compró su propiedad, su casa. Allá está la casa, no nos dejan entrar. Iba al Paraguay. Y este es un presunto nazi. Vamos a ver si tiene el bigotito de Hitler, porque no nos dejan entrar. Ahora vamos a accionar legalmente porque el abogado Ignacio Sánchez me dice, no, nosotros le avisamos las condiciones para que entren. Todo eso es mentira, no tienen pruebas. Y ahora van a hacer la asamblea sin la presencia de todos los socios y sobre todo los que están en desacuerdo y quieren transparencia. No puede haber paz, ni va a haber paz en el Paraguay si no hay justicia. Justicia en una empresa, en una copropiedad, justicia en un municipio, justicia en una gobernación, justicia en cualquier lado. No puede haber paz si no hay justicia y no vamos a parar hasta que este lugar sea un lugar conforme a las leyes paraguayas, a la Constitución paraguaya y a los tratados internacionales. No puede haber paz si no hay justicia. Viva la justicia, viva Cazapá, viva el Paraguay. Porque No le dejaron exactamente, es algo muy grave, realmente. Y sostengo que esta nueva directiva tiene que recapacitar el trato a los extranjeros, ¿verdad? Sí, porque ellos se quieren regir de la ley de su país, pero se olvidan que están en un terreno Ya están en Paraguay. y está en Paraguay y ellos tienen que estudiar toda la Constitución Nacional y los derechos Así mismo. de acá, vigente acá de nuestro país, no la de ellos, pues. Así mismo. Sí, ya no. Oye, asesoraba ahí, pues. En cuanto a funcionarios, doctor, hay que acotar un hecho muy importante. En la época del doctor Juan Búquer había como 800 funcionarios Sí, trabajando en paraguayos y extranjeros, más paraguayos, trabajando en Paraíso Verde. Hoy por hoy, la cantidad de personas, ¿usted tiene idea de eso o no? La verdad que no, Mm. pero la cantidad de personas que están viviendo ahí adentro más o menos son 100 familias. Más o Sí, menos. 100 familias más. Qué bárbaro. Mira, por ejemplo, esta foto en la cual ellos pusieron a tapar el rostro de las personas en una reunión allá. ¿Por qué Es tapan? necesario una persona armado así en una reunión que parece que es más una conversación. La verdad que creo que las decisiones parece que tenían que aceptarlas todo. No, eso, Tapan la imagínate decir no. Bate copa eres no, ¿verdad? Y no, se le tapa la cara a las personas, es muy simpático nomás los emojis que le pusieron, ¿verdad? Sí. Pero realmente eso es por precautelar la identidad de las personas. Y acá hay otra imagen, este es en una de las oficinas. A los funcionarios, ¿qué pasa? Está revisando Se le revisa. la mochila. ¿Mira? Todo con detector de metales. Ay, por Dios.
Qué bárbaro. ¿Estos son todos extranjeros o son funcionarios? No son funcionarios, son paraguayos. No, no puede ser, y aparte que las personas de seguridad son todos paraguayos también. Puede ser pico que le humille tanto así de esa forma. Porque, ¿sabes qué es lo que va a llevar un personal en su mochila? Su comida a mí, porque va a salir a las 5 de la tarde y nada. Y armado. Y por lo general los que van lejos llevan su propia comida, ¿verdad? Claro. Qué locura. Porque anteriormente yo me acuerdo de que en las obras los personales preparaban su comida para que puedan menos comer comida recién hecha, ¿verdad? Y después de que el doctor Juan salió ya no se le permitió más cocinar. Porque humo. Qué raro su ¿Verdad? decisión, ¿verdad? De nuevo director. Exactamente, sí, así mismo. Y avisarle a todos los extranjeros, ¿verdad? Que sus propiedades están ya listas para transferir, ¿verdad? Y si es que tenemos entendido, hoy el martes estuvimos hablando con uno de los afectados y dijo, nos ponen muchas trabas para las transferencias, nos quieren imponer reglas, sus reglas para transferirnos. Y si te gusta, y si no te gusta, te puedes ir, pero no es así, ¿verdad? Entonces, están las vías correspondientes también para forzar la transferencia, ¿verdad? De los inmuebles a favor de los propietarios. Exactamente. Bueno, ahora, doctor, ¿qué sigue? Con esto es lo que le atañe a usted, ¿verdad? En este caso. Y bueno, en este caso, con la denuncia más antigua, la primera denuncia por estafa, ya estamos con sobreseimiento definitivo y ahora nos toca remar y realizar todas las diligencias en las demás causas para desestimar estas denuncias. De hecho, que tenemos también 2 denuncias ya desestimadas, ¿verdad? Solamente que se retrotrajo, por decirlo así, se apeló y se volvió a enviar al Ministerio Público para que vuelva a realizar algunas gestiones, ¿verdad? Pero con todas estas gestiones que el Ministerio Público se constituye en la empresa, que se van y constatan que la propiedad existe, porque ellos eso es lo que alegan, la propiedad no existe, y que usaron una nomenclatura falsa. Es mentira. Todas las propiedades existen. Están las cuentas corrientes catastrales, 1.711 cuentas corrientes catastrales, ¿verdad? Entonces lo único que tienen que hacer los extranjeros es solicitar su transferencia y en caso de que haya oposición de la directiva, ir por lo civil y forzar a que te transfieran. Exactamente. Sin gastar ni un peso. Un peso, Sí. como dicen que ellos le quieren cobrar. Exactamente, eso es hace tiempo ya lo venían también denunciando ellos de que por la transferencia le quieren cobrar un monto y para entregarle el título de propiedad también le quieren cobrar un monto. Y Y estas cosa que es el título de propiedad no se puede todavía. Claro. Y todas estas personas que hicieron ahora las denuncias, estos 24 extranjeros, tranquilamente pueden solicitar que les transfieran. Claro, Así de sencillo. sí. Porque esto acá termina. Y no sé si sus abogados, por el solo hecho de ser extranjero, le están lavando la cabeza, le dicen que vamos a conseguir. Esto es mentira. Están siendo mal asesorados también. Claro, y de paso le están sacando plata. Y lo más probable, están generando honorarios. Claro. Y no tienen resultados. Y no van a tener resultados. Porque Eso mismo. dijeron que las propiedades no existen, que engatusaron a los extranjeros para que compren y no existen. Ellos vinieron supuestamente y no existe nada. Es mentira. Existen. Todas las propiedades vendidas a los extranjeros existen. Entonces van a tener que ver qué mecanismo utilizar. Exactamente. Acá, por ejemplo, hay una construcción fantasma, se ve ahí. Viste que las cámaras y el dron de la 98 ha captado fantasmas. Porque mira, por ejemplo, estos terrenos son fantasmas, doctor. Qué locura. No, es una locura, es impresionante. Porque mira, desde el día 0, por ejemplo, de construcciones, estamos viendo y existen materiales. Es como si fuera que agarra y el doctor agarra y dice, Jorge y Sune nunca trabajaron conmigo. Así mismo. ¿Verdad? Sí. Es eso. Y nosotros todos los días acá, y existen todos los archivos de que siempre estuvimos acá, ¿verdad? Así Es así. Totalmente. Esto, no hay, acá no hay vuelta que dar y no hay necesidad de tener mucha inteligencia para darse cuenta de que se les engatusó, pero hasta más no poder, ¿verdad? Así mismo. Y con el tiempo vamos a demostrar que todas estas denuncias fueron maliciosas. Felicitaciones, doctor. Yo
como decía mi abuela, lo mismo que Xerejera y Yapoa, ¿verdad? De poder sacarle un poco ese peso de encima al doctor Juan, de limpiarle un poco su nombre, ¿verdad? Pues bien sabemos de que se dijo tantas cosas, tantas barbaridades. Las cosas que se dijo ya no se puede recoger, pero al menos ante la justicia se puede limpiar un poco, doctor. Claro, así mismo, así mismo. ¿Verdad? ¿El doctor está tranquilo, doctor? Y ahora está tranquilo. Estaba un poco intranquilo. Le tratábamos de contener, le decíamos que íbamos a salir victoriosos y hay una causa. Está en ese paso. Estamos en ese paso. Claro, pero viste que al conseguir uno, como usted dijo, ahí el cimiento ya se movió y se cayó, entonces ya el resto como que por añadidura va a ir cayendo. Así mismo. Solamente, como te dije, es cuestión de tiempo, que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo, que recolecte las diligencias necesarias y después solicitar la desestimación de estas denuncias. ¿Qué va a hacer la vía? Claro, y voy a usar la frase del doctor, que entre el cielo y la tierra nada se esconde y la verdad siempre sale a la luz. Totalmente, así mismo. Así, muchas gracias, doctor. Cuando guste. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte musical. Agradecemos mucho al doctor Rodrigo Cardoso por estar una vez más con nosotros, al que yo creía que era alemán y era paraguayo, y a que muchos creen que también es alemán. Yo me quedé con la anécdota que contó el doctor de que empezaron a hablar de él en guaraní porque pensaron que hablaba alemán. ¿Verdad, doctor? Sí, Es así, ¿verdad? Es la segunda vez que Sí, viene es acá. la segunda, la tercera, la segunda, la tercera, la segunda, sí, la la segunda. segunda vez. Es así, nosotros escuchamos una hermosa canción y ya volvemos enseguida con nuestro otro invitado de esta noche.